Así es, tenemos un invitado, es un empresario y candidato a diputado independiente, pero él tiene una particularidad y es que algunos lo han confundido con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Hoy está con nosotros Josie Fares, con quien vamos a hablar precisamente de esa similitud que tiene con el mandatario salvadoreño, pero también vamos a conocer sus propuestas. Josie, buenos días, bienvenido a Choc de Opiniones. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Buenos días a todos los radioescuchas y que nos sintonizan también en YouTube. En YouTube. Canal Choc Estamos Multimedia. en vivo en YouTube. Tengo que Estamos decirlo, en vivo. es uno de los estudios más lindos que he visto aquí. Muchas gracias. Bienvenido. Qué siempre. buena vibra. Coméntanos un Muchas poco esta comparación con Bukele, de dónde salió, en algún momento lo El, notaste el- o el alguien look, te comentó. el look es bien buquelístico. ¿Sí? Sí. Bueno, te digo, aunque yo tengo la gorra para adelante, él para atrás, ¿verdad? Pero te digo, más allá de cualquier cosa, el presidente Nayib Bukele, yo creo que aquí en Panamá se aclama buscar personajes que vienen por la vocación a servir, y si me comparan a él porque creo en Dios y vengo a servir mi país, bienvenido sea ese apodo que me ha dado muchas personas por cariño, creo yo, ¿no? Estamos acá, estoy aquí por la vocación a servir, me he estado reuniendo con las comunidades. Mi historia, yo creo que muchos la conocen. Yo soy uno de esos jóvenes que en un momento, a los 15 emprendo, soy emprendedor de muy joven, a los 18 vendo mi primera empresa. Voy a buscar empleo después de estar en la universidad y me choco con una problemática muy real, que te dicen que no tienes experiencia. Al no tener experiencia te piden tener palanca. Y eso me lleva a un camino aquí cerca donde me toca, me ofrecen una pasantía en China. Y para los que no saben qué es pasantía, es trabajar casi gratis para un país, para una empresa. Y ahí es donde aprendo qué es el sacrificio real de estar lejos de tu familia, amistades, tu cultura. Aprendí que es comer tuna por 2 años y que a veces ahorrarte la cena o pararte una parada de bus por horas. Pero el sacrificio Dios lo ve y me da la oportunidad de hoy tener 6 sedes alrededor del mundo con mi empresa. Llego entre Panamá y China. Estando en Panamá en la pandemia, fallece un sobrino mío de 18 años, me caso, nace mi hijo, mi esposa sale embarazada y se me da la oportunidad de participar. Ahí es donde yo tenía que tomar una decisión. Le pido a Dios una señal, una última señal, era el último día para postularme. Y en camino a la doctora, que teníamos control médico ese día, mi esposa 3 meses de embarazo, la doctora nos dice que mi hija nace el 5 de mayo, el día de las elecciones, y lo tomé como una señal de Dios. Entonces, esa señal de Dios me ha llevado hoy a reunirme con más de 200 casas, 6.000 personas cara a cara, donde ya el compromiso no es solo tema de Dios y mi familia, pero es con cada persona que me ha dado ese voto de confianza, como alguien me decía en estos días, yo si tú vas a ganar, le digo, no, ya yo gané. El entrar a 200 hogares que te abran sus puertas y escuchar el compromiso con las personas, esa es la ganancia real. El 5 de mayo salimos electos y se gana de vuelta después de 5 años que hagas una buena gestión. Entonces lo que estoy tratando de hacer es traer a la política esa imagen fresca, pero más allá con la meritocracia, que entremos a los puestos públicos porque tenemos los méritos, porque las características que necesitamos son las que pueden liderar a un país. No solamente tener las ganas de hacer las cosas bien. Las personas se tienen que formar fuera de la política y después entrar a la política para servir a su país. Claro, pero yo sí, hablando precisamente de esa postulación tuya, hubo mucha polémica por la situación de que te Estoy vendes postulado como independiente, así pero es. estás siendo postulado por un partido Te lo voy a político. explicar. ¿Cómo la gente? Explícale a la gente, yo Sí, lo es puedo muy fácil. entender, pero nuestra audiencia necesita me encanta entender tu esa pregunta. separación entre ser independiente y ser postulado por un partido en el Tribunal político. Electoral solamente hay 2 maneras de postularte: a través de libre postulación y por dentro de una maquinaria de un partido político. La palabra independiente nace de aquellas personas que no siguen sino las líneas de servir a su país. Esas son las líneas de un independiente, las cuales no debemos favores a nadie. Yo lo he dicho públicamente, que me gustaría que alguien salga, y no creo que muchos se atrevan a decir esto públicamente, a decir que me ha donado algo para mi campaña. Las donaciones no son malas, pero en mi caso, que estoy tratando de hacer esto completamente independiente, esa es la independencia, donde nosotros tenemos por la vocación a servir a nuestro país. A veces la confusión nace de los 2 extremos donde quieren confundir al elector. Yo creo que vamos a llegar a una contienda muy interesante donde el elector por primera vez va a buscar personas, no
si es de partido o no es partido. Eso no es lo que le molesta a los electores. Mira, Pero ¿se llegó a algún acuerdo con el partido para que si eventualmente ganas el 5 de mayo, no llegue un momento en que te diga, bueno, mira, tienes que actuar de acuerdo a la línea del partido? Porque generalmente así se maneja una bancada dentro de la Asamblea. Mira, a mí cuando me dieron la oportunidad, y todo mi respeto al partido que me postula, yo fui muy claro de que las dos maneras que yo me postulaba era no inscribiéndome por la simple razón que soy nuevo en la política y no entiendo bien los partidos políticos para yo ir a inscribirme en un partido político, y número dos, que no seguía líneas políticas, sino sigo lo que mi corazón, mi mente y mi propósito de estar ahí sirva a mi país. Entonces yo creo que dentro del partido que me postula tenemos un acuerdo han sido muy amables conmigo, no me han dado sino todo el respaldo para poder seguir adelante mi candidatura, pero no soy el único. Si tú ves hoy a los candidatos, son 45 candidatos por el 8-4. Sí. 45. Es un circuito y es complicado. más, yo le digo a las personas, no digan queremos caras nuevas. Esa palabra no es lo suficiente para sacar a los nuevos. No necesariamente porque bueno. hay 42 nuevos. Entonces, si de verdad queremos un candidato nuevo, tenemos que unificar el voto. Y de la igual manera, en los otros partidos políticos que hay, como País o otros, han postulado mucha gente independiente. Independiente quiere decir que no siguen la línea del partido. Y eso lo hemos visto, yo creo que más de 15 o 16 que estamos de esa manera. Hay otros de libre postulación que son partidistas en la libre postulación. No significa que sean independientes o no. Entonces, es un poquito esa confusión que se ha creado, porque la independencia real es aquellas personas que vienen por la vocación a servir. Pero en tu caso particular, de llegar a la asamblea, normalmente todo lo que se actúa en la asamblea se basa en las líneas políticas de cada partido. Incluso la bancada independiente también se reunía y acordaban una línea. ¿Qué pasaría en el momento, por ejemplo, de que estés en la asamblea y haya que discutir algún proyecto de ley que va en contra de tus principios, pero que tu partido, el que te postuló, apoya? ¿Cómo actuarías en esa situación? Simplemente se actúa como se debe de actuar. Tenemos que actuar con nuestra vocación a servir. Hay personas que van a votar por nosotros, amén. Llegando a la asamblea, nuestro compromiso son con cada votante. Porque mira, en una reunión que tuve hace poco, yo le preguntaba a una joven, digo, ¿tú sabes qué hace un diputado? Me dice, hace leyes. Digo, ¿qué más? Otra persona dice, fiscaliza. Le digo, no, algo mucho más grande. El diputado es la voz del pueblo ante la Asamblea Nacional. Nuestro trabajo es no ser distante y no ser sordos a las necesidades, a las problemáticas y a lo que necesita la gente. Cada voto es un voto de confianza y tú te debes a los votantes, no a las bancadas, no a los partidos políticos, tú te debes a los votantes. Pero amén, los partidos políticos se están reinventando. Yo tengo fe que es un paso hacia el futuro y hacia adelante, que los partidos políticos estén postulando gente como mi persona y como otras personas dentro de los partidos políticos. Eso es una buena señal, porque nuestra democracia... Mira, los partidos políticos para muchas personas no entienden la importancia de los partidos políticos. Son el eje, son el puente que conecta a la población con el gobierno. Entonces, de alguna manera, ya es tiempo que se reinventen y hay que aplaudirles que se estén reinventando, postulando personas buenas que quieren venir a hacer a dar una imagen fresca a la política. ¿Estás dispuesto entonces a luchar contra esos controles que claro ejercen que sí. muchos partidos dentro de la Asamblea Nacional? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo lo harías? Bueno, te digo, cuando tú te paras firme ante tus principios, yo creo que el apoyo de la población es la que te garantiza a que tú estés protegido. Porque es un lugar donde las cosas se van a hacer públicas. O sea, en mi caso, yo venía de tú sabes, los empresarios normalmente no somos muy expuestos a nuestra vida al público. Hoy he tenido que hacer un cambio 360 grados, donde cada día me acostumbro un poquito más, aunque se me hacía difícil al principio, pero la idea de ponerse al público no solamente para que te conozcan antes de las elecciones, es para que todos tus actos dentro de la asamblea sean públicos de tal manera que la transparencia sea la que reine todos tus 5 años. Ahora, dale, Ney, con estás aspirando a una curul dentro de la asamblea, los diputados deben hacer leyes, no deben
circunscribirse a solamente a su circuito, que sabemos que tiene muchas necesidades, Sí, pero claro, eso es el para trabajo todo el del país. representante. Ustedes deben ver, los diputados tienen que ver los temas nacionales. ¿Cuáles serán, de llegar el 5 de mayo a la Asamblea, cuáles serán tus prioridades? ¿Cuál es mi propuesta? Tus propuestas, las Sí. prioridades respecto a las necesidades más apremiantes del país. Mira, me encanta esa pregunta porque cuando yo comencé, si puedo ahí elaborar un poquito, todo el mundo me decía, Yossi, ¿cuáles son tus propuestas? Yossi, ¿cuáles son tus propuestas? Yossi, y me lo preguntaban tanto y yo digo, wow, qué tan distante se ha vuelto la política, ¿no? Donde yo comenzando tengo que inventar unas propuestas sin antes escuchar a las personas. Yo decía, no, esa no es la manera. Y yo frené la idea de las propuestas hasta que me empecé a sentarme con las comunidades. Hoy, después de 6.000 personas cara a cara, mi propuesta número 1 es la creación de empleo. ¿Cómo podemos hacer y te lo digo porque en todas mis reuniones, y tuve una entrevista que alguien me decía, Yossi, ¿qué has hecho con el clientel? Y yo, no, yo en 6.000 personas, a mí nadie me ha pedido nada. Lo único que me piden las personas son, queremos que me capacites porque quiero trabajar. Entonces ya yo no acepto que alguien hable mal de nosotros los panameños, porque nosotros los panameños, de primera mano, yo lo sé, trabajadores echados para adelante, humildes, nobles, pero ¿cómo vamos a trabajar? Hacemos el estudio por corregimiento y en mis 5 corregimientos casi el 80% de las personas que viven en el corregimiento no trabajan en las empresas del corregimiento. Entonces se van de áreas a áreas. ¿Y por qué pasa eso? Si en Río Abajo hay 14 fábricas, si en San Francisco hay trabajo para todo el corregimiento, ahí es donde nos vamos notando que por la simple razón que no hay centros de capacitaciones por corregimiento. Pero eso también implica reunirte con los empresarios porque al es. final son ellos los empleadores, son ellos Claro, los que deciden a quién contratan. Mira, los empresarios son muy pragmáticos y al momento de buscar un empleo, de buscar emplear a alguien, ellos buscan las personas que tienen la característica correcta para que trabajen en su empresa. Claro que si tú le creas una ley que capacita, que lo llaman en otros países trabajo por proximidad, donde el empleado puede venir, está a menos de 15 minutos de su trabajo, se le mejora la salud mental, disminuye el tráfico, le protegen su empresa porque son gente de la comunidad. Pero yo sí, ¿cómo eso se logra? Son como mini AMPIMES por corregimiento que van entrelazados entre la empresa privada y los centros de capacitación, donde ya está viviendo. Tú sabes que muchas industrias no crecen sus empresas por miedo de la mano de obra, no la tienen. Entonces, estos centros de capacitaciones deberían preparar esas manos de obras básicas, que son centros de capacitación de 3 meses a 6 meses, para preparar a las empresas que están en expansión o están entrando a las áreas. Ya teniendo esa base de datos, se les hace muy fácil a las empresas emplear personas de la comunidad que pasan por un cierto nivel de filtros donde la empresa privada ya se lo otorga. Eso es lo que necesitamos hacer. Mira, a mí me encanta siempre buscar la solución más simple a los problemas. Porque si tú buscas la solución simple, sabes que lo vas a lograr. Si yo ahorita te hablo de una solución extremadamente complicada, ya tú sabes que eso no hay forma de hacerlo. Entonces las soluciones, nosotros tenemos un país muy noble. Tenemos un país donde de verdad hay que unirlo. Yo les digo mucho a las personas, no dejen que nos separen ni por áreas, ni por color, ni por partidos. Las problemáticas nos afectan a todos. Cuando se va el agua, se nos va a todos, no le importa de qué partido eres, de qué color eres, de qué área eres. Tenemos que empezar a ver que el 99% de las cosas, 99% somos similares, nos afectan las mismas cosas, y no pensar tanto en la diferencia entre nosotros los panameños. Yo sí, ya para cerrar con esto y en vista de esa comparación con Bukele, ¿compartes no solamente esa apariencia física, sino las ideas políticas de él? Mira, yo creo que más allá de la política, porque somos dos países muy diferentes, somos países hermanos. Yo tuve la oportunidad que me invitó su excelencia, la embajadora Diana, a conocer la embajada y conocer un poquito acerca del cambio que está haciendo el presidente Bukele en su país. Pero vivimos problemáticas esenciales un poco diferentes en los dos países. Lo que sí creo que ahí viene la semejanza, donde somos dos personas creyentes en Dios y venimos por la vocación a servir. En mi caso, que yo salí públicamente a decir que estoy donando mi salario a los 5 años, como él también lo ha hecho en los últimos 15 años. El presidente Nayib ha donado su salario desde que estuvo en su alcaldía. La razón de la donación del salario, más allá de cualquier cosa,
no tiene nada de malo recibir un salario si estás en un puesto público, pero yo quiero invitar a aquellas personas, profesionales panameños, que no necesitan de la política, que participen en la política, porque lo que pasa nosotros culturalmente en Panamá, que cuando tú llegas a cualquier nivel de estabilidad económica, lo primero que tú haces y te dicen tus vecinos y tus amigos y tus parientes, aléjate de la política. Queremos decirle a aquellas personas que tienen la capacidad o no necesitan del salario de la política, a decir, participen, porque es nuestra vocación a servir y es lo que le vamos de verdad dejarle a nuestros hijos. Oye, muchas gracias, Yossi Fares, el Bukele panameño, pero tienes competencia porque el candidato presidencial Lombana también está bastante inspirado e influenciado por Lombana. Mira, ¿sabes algo? Imagínate que lleguen los dos. Bueno, Vemos a Lombana con barbitas después. Sí. Oye, Yossi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Shock de Opiniones. Vamos a un cambio comercial y ya venimos con más de este programa. Así Gracias. es.